Lección 1. Planes de viaje. Hola Anna, es una buena idea. ¿Ya has reservado tu alojamiento? Hola Juan, todavía no. Todavía estoy decidiendo dónde quedarme. Hay tantas opciones en estos días. ¿Estás buscando un hotel o algo más? Estoy pensando en un Airbnb. Se siente más acogedor y local. Eso suena bien. A menudo puedes encontrar lugares únicos de esta manera. Exactamente. Además, me gusta tener una cocina para preparar algunas comidas. Elección inteligente. También puede ahorrar dinero en comida. Verdadero. ¿Has encontrado algún buen lugar para tu viaje? Estoy pensando en un resort de playa. Quiero relajarme y disfrutar del sol. Eso suena increíble. ¿Prefieres lugares turísticos concurridos o zonas tranquilas? Prefiero lugares más tranquilos donde pueda relajarme y explorar a mi propio ritmo. Lección 2. Pasatiempos e intereses. Buenos días, Anna. Me gusta la fotografía y tocar la guitarra. ¿Y tú? Hola John, eso es genial. Me encanta pintar y hacer senderismo. Pintar suena divertido. ¿Qué te gusta pintar? Disfruto de los paisajes y las escenas de naturaleza. Son muy calmantes. Me lo puedo imaginar. Capturar la naturaleza sobre un lienzo debe ser gratificante. Realmente lo es. ¿Cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? Desde hace unos 5 años, me encanta aprender nuevas canciones. Genial. ¿Tocas algún género en particular? Principalmente folk y acústico. Disfruto la narración de las canciones. Me encanta eso. Tanto la música como el arte cuentan hermosas historias. Absolutamente, son excelentes maneras de expresarnos creativamente. Lección 3. Encuentros históricos. Hola Anna, ¿sabías que muchos de ellos eran niños? Hola Juan, ¿en serio? Eso es fascinante. ¿De quién estás hablando? Me refiero a los primeros encuentros en Massachusetts. Ah, claro. Los nativos americanos y los colonos tenían una relación compleja. Sí, al principio no fueron amigables debido a malentendidos. Eso es cierto. Es interesante cómo la historia da forma a nuestras perspectivas. Exactamente, con el tiempo se formaron algunas alianzas, pero fue un desafío. Sí. Es importante aprender de estos acontecimientos históricos. Definitivamente, nos enseñan sobre la cooperación y el conflicto. Y la importancia de la comunicación en la construcción de relaciones. Con seguridad, comprender los antecedentes de cada uno es crucial. Lección 4. Innovación en todas las industrias. Buenos días, Ana. La tecnología también ha revolucionado varias industrias. Hola Juan, definitivamente. Desde la atención sanitaria hasta la educación, es increíble. Bien, la telemedicina ha cambiado la forma en que los pacientes reciben atención. Sí. Hace que la atención médica sea más accesible para muchas personas. Y en educación, el aprendizaje en línea ha abierto nuevas oportunidades. Absolutamente. Los estudiantes ahora pueden aprender desde cualquier lugar. Es sorprendente cómo la tecnología cierra brechas en tantos campos. Sí. También fomenta la innovación y las nuevas ideas. ¿Qué industria crees que se ha beneficiado más? Yo diría que la atención sanitaria, porque tiene un impacto directo en las vidas. Ese es un gran punto.
La tecnología mejorada puede salvar vidas y mejorar los resultados. Lección 5. El poder del arte. Hola Ana, ¿has visto el cuadro de la mujer de cabello oscuro? Hola Juan, sí. La forma en que la artista captura sus hombros es impresionante. Bien, cuando las personas miran esta pintura, a menudo sienten una conexión profunda. Absolutamente. Evoca emociones tan fuertes. ¿Qué crees que representa? Creo que simboliza fuerza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Sí. El contraste es poderoso. Te hace pensar en la historia detrás de su expresión. Exactamente, el arte puede decir mucho sin usar palabras. Me encanta cómo puede generar diferentes interpretaciones por parte de los espectadores. Cada persona ve algo único, que refleja sus propias experiencias. Esa es la belleza del arte. Une a las personas a través de sentimientos compartidos. Con seguridad, es una manera maravillosa de explorar las experiencias humanas. Lección 6. El viaje de la creación. Hola Ana, ¿sabías que Andel terminó su famosa obra en tan solo 24 días? Hola Juan, wow. Eso es impresionante. ¿Cuál fue su reacción cuando lo completó? Cuando le preguntaron cómo se sentía, dijo que era como una inspiración divina. Eso es fascinante. Debe haber sido una experiencia profunda para él. Sí, es sorprendente cómo a veces la creatividad puede fluir con tanta intensidad. Definitivamente. A veces, los artistas se sienten completamente en sintonía con su trabajo. ¿Alguna vez has experimentado ese tipo de inspiración? Tengo. Hay momentos en los que las ideas me vienen sin esfuerzo. Esos momentos son mágicos, nos recuerdan por qué creamos. Exactamente. Es como acceder a algo más grande que nosotros mismos. Y hace que el producto final sea aún más gratificante. Lección 7. Capturando alimentos. Hola Anna, ¿has notado cómo las fotos de comida pueden ser tan atractivas y deliciosas? Hola John, absolutamente. La iluminación y la composición adecuada son clave para una excelente fotografía gastronómica. Sí, un plato bien iluminado puede marcar la diferencia. ¿Cuál es tu tipo de comida favorita para fotografiar? Me encanta capturar postres. Son coloridos y divertidos de diseñar. Eso suena delicioso. También disfruto fotografiar platos salados. Las texturas en comidas saladas pueden ser realmente interesantes para resaltar. Exactamente, también creo que las guarniciones le dan un toque agradable a la presentación. Sí. Pueden realzar el plato y hacerlo lucir aún más apetitoso. ¿Tiene algún consejo para principiantes en fotografía de alimentos? Sugeriría experimentar con luz natural y diferentes ángulos para variar. Gran consejo, un poco de creatividad puede convertir una comida sencilla en arte. Lección 8. La búsqueda de refugio. Buenos días, Anna. Leí sobre niños que fueron retenidos en refugios porque sus padres no podían encontrar un lugar donde quedarse. Hola John, eso es desgarrador. Debe ser difícil para esas familias. Sí, destaca la importancia de una vivienda asequible para todos. Absolutamente. Todo el mundo merece un lugar seguro donde vivir. Es crucial para el bienestar de los niños, especialmente. Definitivamente. La estabilidad en la vivienda puede afectar enormemente su desarrollo.
¿Has pensado en formas en que podemos ayudar a los necesitados? Ser voluntario en refugios locales puede marcar una gran diferencia. Sí, incluso las pequeñas donaciones pueden ayudar a mantener a las familias. También es importante crear conciencia sobre los problemas de vivienda. Con seguridad, juntos, podemos abogar por el cambio en nuestras comunidades. Lección 9. Viajar en avión. Hola Ana, ¿alguna vez has pensado en lo que pasa en el mostrador de facturación? Hola Juan, sí. Necesitas tener tu tarjeta de embarque y pasaporte listos, ¿verdad? Exactamente, después de mostrarlos, revisan su equipaje si tiene alguno. Bien. Entonces, ¿qué pasa después? Después del check-in, pasa a seguridad, revisan bolsos y artículos personales. Sí. Puede resultar un poco estresante, especialmente durante las horas punta. Con seguridad, pero una vez que haya terminado, generalmente será fácil llegar a la puerta. Absolutamente. Me encanta la emoción de esperar para abordar. Yo también, es la anticipación de llegar a un nuevo destino. ¿Prefieres asientos junto a la ventana o en el pasillo? Me gustan los asientos junto a la ventana por las vistas. ¿Y tú? Lección 10. Fronteras y límites. Buenos días, Ana. ¿Has oído hablar de cómo han cambiado las fronteras en Europa? Hola Juan, sí. Es interesante cómo Gran Bretaña hizo retroceder sus fronteras. Exactamente, pero luego, se volvieron a imponer a nivel europeo. Es como cambiar fronteras en respuesta a cambios políticos. Bien, te hace pensar en la naturaleza de la soberanía. Definitivamente. Los países tienen que equilibrar la independencia y la cooperación. Y los desafíos que conlleva mantener esas relaciones. Sí. Es una situación compleja que afecta a muchas personas. Con seguridad, la historia nos muestra cómo las fronteras pueden moldear vidas dramáticamente. Lección 11. Encontrar direcciones. Hola Ana, disculpa, ¿sabes dónde está el mostrador de facturación? Hola John, está justo enfrente a tu izquierda. Gracias, siempre me pierdo un poco en los aeropuertos concurridos. Puede resultar confuso. Los aeropuertos suelen ser como ciudades pequeñas. Sí, con todas las señales y gente moviéndose. Bien. Es útil seguir las señales y preguntar si no está seguro. Buen punto, preguntar direcciones puede ahorrar tiempo. Exactamente. Y es una excelente manera de conocer a otros viajeros. ¿Sueles llegar temprano para evitar las prisas? Lección 12. Orgullo por la herencia. Buenos días, Anna. ¿Sabías que los galeses están muy orgullosos de su propio idioma? Hola Juan, sí. Su idioma, el galés, tiene una rica historia y herencia. Exactamente, es sorprendente cómo lo han conservado a través de generaciones. Sí. El idioma es una parte muy importante de la identidad y la cultura. Definitivamente, conecta a las personas con sus raíces y tradiciones. Admiro cómo celebran su herencia a través de festivales y música. Absolutamente, mantiene su cultura vibrante y viva. ¿Has asistido alguna vez a un festival galés? Todavía no, pero me encantaría experimentarlo de primera mano. Debería. Es una hermosa manera de sumergirse en la cultura.
Con seguridad, estoy emocionado de aprender más sobre esto. Lección 13. Enseñar los números. Hola Anna, ¿sabías que enseñamos números a todos, incluso a los niños pequeños? Hola Juan, eso es verdad. Los números son fundamentales para el aprendizaje. Exactamente, les ayuda a comprender conceptos básicos de cantidad y orden. Sí. Además, sienta las bases para las habilidades matemáticas posteriores. Bien, y hacerlo divertido puede realmente involucrar a los jóvenes estudiantes. Absolutamente. Los juegos y las canciones hacen que aprender los números sea divertido. ¿Has visto algún método creativo para enseñar números? He visto gráficos coloridos y juguetes para contar que realmente llaman la atención. Esas son excelentes herramientas. Las imágenes pueden mejorar la retención de la memoria. Sí. Es fascinante cómo los niños aprenden conceptos a través del juego. Con seguridad, se trata de hacer del aprendizaje una experiencia positiva. Lección 14. La alegría de la música. Buenos días, Anna. Eso es maravilloso. ¿Puedes tocar alguna canción? Hola John, puedo tocar algunos populares. ¿Qué te gusta? Disfruto del rock clásico y algunas canciones pop. Grandes opciones. Puedo tocar un par de éxitos de los 80. Eso suena divertido. ¿Tocas algún instrumento? Toco la guitarra y un poco de piano. ¿Y tú? Yo también toco la guitarra. Es un instrumento tan versátil. Sí. Puedes tocar tantos géneros con él. ¿Actúas a menudo? A veces en eventos locales. Es un poco estresante pero emocionante. Me encantaría oírte tocar alguna vez. Lección 15. Cataratas del Niágara. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en las cataratas del Niágara? Hola Juan, sí. Es un lugar tan famoso con vistas impresionantes. Absolutamente, muchos turistas visitan allí cada año. Es una visita obligada para cualquiera que viaje a esa zona. ¿Tomaste alguna foto cuando visitaste? Sí, las cataratas son tan pintorescas. Tengo algunas tomas increíbles. Eso es increíble, la niebla y el arco iris crean una atmósfera mágica. Definitivamente. Y el sonido del agua también es increíble. ¿Recuerdas alguna actividad divertida que hiciste allí? Hice un recorrido en barco hasta las cataratas. Fue emocionante. Te apuesto, esa es una experiencia inolvidable. Lección 16. El valor de la vida. Buenos días, Ana. ¿Crees que es importante afirmar la dignidad de nuestras vidas? Hola John, absolutamente. Cada vida tiene valor y significado. Sí, este trabajo continúa destacando esas verdades. Es vital reconocer y celebrar la historia de cada individuo. Exactamente, las experiencias de cada persona contribuyen a la narrativa más amplia. Esta historia continúa y da forma a nuestra comprensión de la humanidad. Bien, y compartir estas historias puede inspirar a otros. Sí. Fomenta la empatía y la conexión entre las personas. Es un hermoso recordatorio del poder de la comunidad. Lección 17. Chapoteando en las olas. Hola Ana, ¿te diste cuenta de cuántos niños aprenden a nadar en la playa? Hola Juan, sí.
Es un lugar muy divertido para que jueguen en el agua. Absolutamente, las olas y la arena lo convierten en un entorno apasionante. Y la natación es una habilidad muy importante para la seguridad. Exactamente, muchos niños comienzan con flotadores antes de aprender a nadar. Sí. Es genial verlos ganar confianza en el agua. ¿Alguna vez le has enseñado a alguien a nadar? Tengo. Es gratificante ver su progreso. Yo también lo disfruto, la alegría en sus caras no tiene precio. Con seguridad. ¿Tienes una actividad de playa favorita? Me encanta construir castillos de arena con niños. ¿Y tú? Lección 18. Beneficios de compra. Buenos días, Anna. ¿Has oído que muchas tiendas ofrecen descuentos? Hola Juan, sí. Es una excelente manera de ahorrar dinero mientras compra. Bien, y algunos lugares también tienen un programa de tarjetas de fidelización. Esos programas realmente pueden sumar. Obtienes recompensas por compras regulares. Exactamente, es bueno recibir ofertas especiales por ser un cliente leal. ¿Tienes alguna tarjeta de fidelización? Sí, los uso en mi supermercado favorito. Aquí igual. A menudo me envían cupones según mis hábitos de compra. Eso es útil, parece que obtienes más por tu dinero. Definitivamente. Además, me anima a comprar allí con más frecuencia. Es una situación beneficiosa tanto para los clientes como para las tiendas. Lección 19. Volando alto. Hola Ana, ¿alguna vez te has imaginado volar cerca de las copas de los árboles? Hola Juan, sí. Debe ser increíble volar sobre el paisaje. Lo sé, aunque no podemos volar como los pájaros, sigue siendo emocionante. Absolutamente. Me encanta la idea de ver el mundo desde arriba. Ofrece una perspectiva completamente nueva sobre la naturaleza y las ciudades. Con seguridad. ¿Alguna vez has estado en un avión pequeño? Sí, fue emocionante verlo todo desde el aire. Te apuesto. La vista debe ser impresionante. Realmente lo fue, me sentí como un pájaro por un momento. Eso suena increíble. Me encantaría experimentar eso algún día. Debería, es una aventura inolvidable. Lección 20. Encontrar direcciones. Buenos días, Anna, ¿puedes ayudarme con las direcciones? Hola Juan, claro. ¿A dónde necesitas ir? Estoy buscando la biblioteca. Simplemente camine recto durante unas 2 cuadras y luego gire a la izquierda. Entiendo, ¿está lejos de aquí? De nada. Está a un corto paseo de distancia. Genial, me encanta caminar al aire libre. Yo también. Es una buena manera de aclarar tu mente. ¿Visitas a menudo la biblioteca? Sí. Disfruto leyendo y encontrando libros nuevos. Aquí igual, es un tesoro de conocimiento. Lección 21. Priorizar tareas. Hola Anna, estaba pensando que deberíamos enumerar nuestras tareas en orden de prioridad. Hola Juan, es una gran idea. Nos ayuda a mantenernos organizados. Exactamente, una vez que tengamos la lista, podremos asignar tiempo para cada tarea. Sí. Facilita la gestión eficaz de nuestro tiempo.
¿Deberíamos empezar por identificar las tareas más urgentes? Definitivamente. La urgencia puede ayudarnos a decidir qué viene primero. Después de eso, podremos centrarnos en tareas importantes pero menos urgentes. Bien. Se trata de equilibrar nuestra carga de trabajo. Y asegurándonos de no pasar por alto nada esencial. Exactamente. Me siento más productivo cuando tengo un plan claro. Yo también, una lista bien estructurada realmente puede aumentar nuestra eficiencia. Lección 22. Religiones antiguas. Buenos días, Anna. ¿Sabías que los romanos tenían muchos dioses y religiones? Hola Juan, sí. Su mitología es bastante fascinante. Exactamente, adoraban a varios dioses para diferentes aspectos de la vida. Bien. Y algunas otras culturas tenían creencias similares. Sí, como las dos religiones que se centraban en un dios principal. Es interesante. Muestra cómo las diferentes culturas abordan la espiritualidad. En efecto, la adoración de un dios puede crear un fuerte sentido de comunidad. Absolutamente. Fomenta la unidad entre los seguidores. ¿Tienes un mito o historia favorita de esa época? Me encanta la historia de Hércules y sus 12 trabajos. Es tan aventurero. Eso es un clásico, enseña lecciones sobre fuerza y perseverancia. Lección 23. El legado de Edison. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en los inventos de Thomas Edison? Hola Juan, sí. Es más famoso por la bombilla y el fonógrafo. Exactamente, esos inventos cambiaron el mundo de muchas maneras. Bien. La bombilla revolucionó la forma en que iluminamos nuestros espacios. Y el fonógrafo llevó la música a los hogares como nunca antes. Sí. Fue el comienzo de la música grabada. Edison vivió hasta una edad avanzada, lo que le permitió ver su impacto. Es sorprendente pensar en cómo sus inventos todavía nos afectan hoy en día. Definitivamente, su trabajo sentó las bases de la tecnología moderna. ¿Tienes algún invento suyo favorito? Creo que la bombilla es mi favorita, es una idea tan simple pero poderosa. Lección 24. Hermosas creaciones. Buenos días, Ana. Acabo de ver algunas artesanías bellamente hechas en el mercado. Hola John, oh, suenan interesantes. ¿Qué tipo de manualidades? Había cerámica hecha a mano y piezas de joyería intrincadas. ¡Wow! ¿Vienen en diferentes estilos? Sí, algunas eran tradicionales, mientras que otras tenían un toque moderno. Genial. Me encantan los artículos únicos que cuentan una historia. Exactamente, cada pieza refleja la creatividad y la cultura del artista. ¿Alguna vez has intentado hacer tus propias manualidades? He incursionado en la cerámica, es un proceso divertido y complicado. Te apuesto. Me encantaría unirme a una clase de cerámica algún día. Suena como una idea maravillosa, podría ser un gran hobby. Lección 25. Deportes y publicidad. Hola Anna, ¿sabías que los deportes ofrecen muchos temas importantes para la publicidad? Hola Juan, sí. La velocidad, la fuerza y la competencia son excelentes puntos de venta. Exactamente, los anuncios suelen utilizar a los atletas para simbolizar esas cualidades.
Es fascinante cuánta influencia tienen los deportes en las estrategias de marketing. Bien, y la perseverancia es otro tema crucial. Sí. Resuena con personas que admiran el trabajo duro y la dedicación. ¿Tiene algún anuncio de deportes favorito que lo haya inspirado? Me encantan los anuncios de Nike. Siempre promueven superar tus límites. Aquí igual, su mensaje es empoderador y motivador. Además, suelen presentar atletas reales, lo que añade autenticidad. Exactamente, hace que la campaña parezca identificable y genuina. Lección 26. Perspectivas hospitalarias. Buenos días, Anna. Leí que el fracaso ronda el 20% de los pacientes en los hospitales. Hola John, eso suena preocupante. ¿Cuáles son las buenas noticias? La buena noticia es que todo en el hospital está dirigido a mejorar la atención. Eso es tranquilizador. Significa que se están centrando en los resultados de los pacientes. Sí, los hospitales trabajan constantemente para reducir las tasas de fracaso. Eso es importante. ¿Qué estrategias utilizan? Invierten en una mejor formación del personal y en tecnología avanzada. Eso tiene sentido. La tecnología puede mejorar significativamente la seguridad del paciente. Exactamente, y también enfatizan el trabajo en equipo y la comunicación entre el personal. Esos son factores clave para brindar una atención sanitaria eficaz. Con seguridad, es alentador ver que los hospitales priorizan el bienestar del paciente. Lección 27. Hallazgos de moda. Hola Anna, ¿has visto las últimas tendencias de moda? Hola Juan, lo tengo. Hay algunos estilos realmente interesantes esta temporada. Perfecto, también necesito zapatos nuevos. ¿Qué está de moda en este momento? Las zapatillas deportivas siguen siendo muy populares, especialmente las de estilo grueso. Me encantan las zapatillas gruesas, son a la vez cómodos y elegantes. Sí. Combinan bien con outfits casuales. ¿Qué tipo de zapatos estás buscando? Estoy pensando en algo versátil para el día a día. Eso suena genial. ¿Has considerado los botines? Los botines podrían ser una buena opción, son elegantes y funcionales. Absolutamente. Además, se pueden vestir de forma formal o informal fácilmente. Definitivamente los investigaré, la moda puede ser muy divertida de explorar. Lección 28. Preguntas de pago. Buenos días Anna, ¿puedo liquidar el pago de los cargos adicionales durante el proceso de pago? Hola Juan, sí. La mayoría de los lugares le permiten agregar cargos adicionales al finalizar la compra. Es bueno saberlo, hace las cosas más convenientes. Definitivamente. Es útil cuando compras varios artículos. ¿Hay algún artículo que suele tener cargos adicionales? Sí, artículos como garantías o envoltorios de regalo suelen tener cargos adicionales. Veo, es importante comprobar esos detalles antes de finalizar una compra. Absolutamente. Leer la letra pequeña puede evitar sorpresas. Siempre trato de hacer eso ahora, es un buen hábito a desarrollar. Con seguridad. Estar informado le ayuda a tomar mejores decisiones al comprar. Exactamente, me siento más seguro cuando sé qué esperar. Lección 29. Desafíos de la compra de comestibles. Hola Anna, hacer compras puede ser complicado a veces, ¿verdad?
Hola John, absolutamente. Es difícil inspeccionar el producto de antemano. Exactamente, no siempre puedes elegir los artículos específicos que deseas. Eso es tan cierto. A menudo encuentro frutas magulladas cuando llego a casa. Aquí igual, me hace desear poder elegirlos yo mismo. Bien. Se trata de obtener las opciones más frescas. ¿Alguna vez has intentado comprar en un mercado de agricultores? Sí. Los productos allí suelen ser mucho mejores. Me encanta la variedad y la oportunidad de hablar con los agricultores. Yo también. Se siente más personal y gratificante. Además, a menudo puedes encontrar artículos únicos que no verías en las tiendas. Lección 30. Organizar con almacenamiento. Buenos días, Anna. He estado usando contenedores de almacenamiento para organizar mi espacio. Hola John, eso suena útil. ¿Los etiqueta para facilitar el acceso? Sí, me ayuda a encontrar cosas rápidamente sin tener que buscar. Esa es una idea inteligente. ¿Qué guardas en ellos? Principalmente artículos de temporada y suministros adicionales, como decoraciones navideñas. Excelente. Es bueno mantener esas cosas fuera del camino. Exactamente, puedo concentrarme en lo esencial en mi espacio vital. ¿Cómo decides qué va en cada contenedor? Los clasifico por tipo y frecuencia de uso. Eso tiene sentido. Es importante mantener las cosas organizadas. Definitivamente, ahorra tiempo y reduce el estrés al buscar artículos. Lección 31. Los parques nacionales de Canadá. Hola Anna, ¿sabías que el sistema de parques nacionales de Canadá comenzó en Banff? Hola Juan, sí. Es conocido por sus impresionantes características naturales. Exactamente, las montañas y los lagos son impresionantes. Y también es el hogar de una gran variedad de vida silvestre. Bien, puedes ver de todo, desde osos hasta alces en su hábitat natural. Es increíble lo diverso que es el ecosistema. ¿Has visitado algún parque nacional en Canadá? He estado en Jasper. El paisaje fue inolvidable. Jasper es hermoso, me encantan los cielos estrellados allí por la noche. Sí. Es uno de los mejores lugares para observar las estrellas. Me encantaría explorar más parques y sus características únicas. Lección 32. Evolución del jazz. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de los diferentes estilos de jazz? Hola Juan, sí. El bop y el cool jazz son géneros fascinantes. Exactamente, representan un cambio en la música jazz durante el siglo XX. Algunas personas preferían estos tipos más nuevos por su complejidad. Bien, el bop tiene ritmos tan complejos y tempos rápidos. Y el cool jazz ofrece un ambiente más relajado. Sí, es perfecto para relajarse y disfrutar de la música. ¿Tiene alguna preferencia entre los dos? Me inclino por el cool jazz por sus sonidos suaves. Yo también lo aprecio. Es genial para una velada tranquila en casa. Absolutamente, ambos estilos tienen su encanto único. Lección 33. Explorando edificios antiguos. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en la historia de todos los edificios antiguos de nuestra ciudad? Hola Juan, sí. Tienen tantas historias que contar.
Alguien me dijo que una de las casas data del siglo XIX. ¡Wow! Eso es impresionante. Debe haber visto muchos cambios a lo largo de los años. Exactamente, me pregunto cómo era la vida en aquel entonces. Yo también. Es fascinante imaginar a las personas que vivieron allí. ¿Crees que deberíamos hacer un recorrido histórico alguna vez? Suena como una gran idea. También podríamos aprender más sobre su arquitectura. Absolutamente, cada estilo cuenta una historia diferente sobre esa época. Y es una bonita forma de apreciar el patrimonio de nuestra ciudad. Estoy de acuerdo, explorar edificios antiguos puede ser como retroceder en el tiempo. Lección 34. Cualidades internas. Buenos días, Anna. Sexta, una cita que decía que lo que importa son tus cualidades, no solo tu apariencia. Hola Juan, eso es muy cierto. Las cualidades internas son las que nos definen. Exactamente, la amabilidad y la honestidad son mucho más valiosas. Sí. Esos rasgos construyen relaciones sólidas. ¿Alguna vez has conocido a alguien que al principio no era atractivo pero que resultó ser increíble? Definitivamente. He conocido a personas que eran tímidas pero que tenían talentos increíbles. Es un recordatorio de no juzgar demasiado rápido. Sí. Todo el mundo tiene algo único que ofrecer. Creo que la confianza en uno mismo también proviene del reconocimiento de nuestras fortalezas internas. Absolutamente. Cuando nos valoramos a nosotros mismos, se nota en nuestras interacciones. Me encanta esa perspectiva, fomenta una mentalidad más inclusiva. Lección 35. La lucha por la independencia. Hola Anna, ¿sabías que hubo muchos enfrentamientos entre estadounidenses y británicos durante varios años? Hola Juan, sí. La lucha por la independencia fue intensa. Exactamente, dio forma a la nación que conocemos hoy. ¿Cuáles crees que fueron las principales razones del conflicto? La tributación sin representación fue un factor enorme. Eso tiene sentido. La gente sintió que sus voces no eran escuchadas. Bien, y el deseo de autogobierno también jugó un papel importante. Sí. Es fascinante cómo esos eventos todavía nos impactan. Con seguridad, comprender la historia nos ayuda a apreciar nuestra libertad. Estoy de acuerdo. Es esencial aprender del pasado. Y para garantizar que protegemos nuestros derechos en el futuro. Lección 36. Ayuda para planchar. Buenos días, Anna. ¿Tienes una tabla de planchar y una plancha que pueda prestarme? Hola Juan, sí. Tengo ambos. ¿Qué necesitas planchar? Tengo algunas camisetas que necesitan atención antes de mi reunión. Eso no es problema. Puedo mostrarte cómo usarlo si lo deseas. Eso sería genial. No soy el mejor planchando. No hay problema. Solo hace falta un poco de práctica. Te lo agradezco. Es bueno tener una mano amiga. Por supuesto. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces. Exactamente. Tal vez pueda prepararte la cena como agradecimiento. Eso suena como un comercio justo. Me encantaría eso. Excelente. Hagamos de ello un plan. Lección 37. Opciones de frutas. Hola Anna, cuando voy de compras, suelo comprar plátanos, manzanas y naranjas para variar. Hola John, esas son excelentes opciones.
Todos son nutritivos y deliciosos. Exactamente, me encanta tener fruta fresca a mano como merienda. Yo también. ¿Tienes un favorito entre esos? Creo que los plátanos son mis favoritos. Son muy convenientes. Me gustan las manzanas. Son crujientes y vienen en muchas variedades. Eso es cierto. ¿Los prefieres dulces o ácidos? Prefiero las manzanas dulces como Fuji o Honey Crisp. Buena elección. ¿Qué pasa con las naranjas? ¿Los usas en recetas? Sí. Hago jugo fresco o los agrego a ensaladas para darle un sabor picante. Eso suena refrescante. Tendré que intentarlo la próxima vez. Lección 38. Aprender de los demás. Buenos días, Anna. He estado pensando en cómo aprender sobre los intereses de los demás nos hace mejores personas. Hola Juan, estoy completamente de acuerdo. Abre nuestras mentes a nuevas perspectivas. Exactamente, cuanto más entendemos a los demás, más empatía desarrollamos. Sí. Nos ayuda a apreciar diferentes culturas y experiencias. ¿Alguna vez has aprendido algo sorprendente de alguien? Absolutamente. Una vez conocí a alguien apasionado por la cerámica y eso me inspiró a probarla. Eso es asombroso. Creo que probar nuevos pasatiempos puede ser muy gratificante. Definitivamente. También es una excelente manera de conectarse con la gente. Y nos ayuda a crecer como individuos. ¿Qué nuevos intereses has explorado últimamente? Empecé a aprender sobre fotografía. Es fascinante capturar momentos. Eso suena maravilloso. Me encantaría ver tus fotos alguna vez. Lección 39. Consideraciones sobre el peso. Hola Anna, me aseguré de que no tuviéramos problemas con el peso para nuestro viaje. Hola John, eso es inteligente. Es importante empacar sabiamente. Exactamente, revisé los límites de nuestro equipaje. Buena idea. Puede ser una molestia si excedemos los límites. Bien, también me centré en llevar ropa ligera. Esa es una gran estrategia. Las capas también pueden ayudar. Sí, ahorra espacio y nos mantiene preparados para diferentes climas. ¿Qué pasa con los bocadillos? ¿Traes alguno? Estoy pensando en llevar una mezcla de frutos secos. Es ligero y nutritivo. Perfecto. Eso nos mantendrá con energía durante nuestras aventuras. No puedo esperar por el viaje. La planificación es la mitad de la diversión. Lección 40. Conciencia sobre la conservación. Buenos días, Anna. ¿Sabías que otras especies casi han desaparecido, como los grandes mamíferos de las praderas llamados bisontes? Hola Juan, sí. Es sorprendente cuántos solían haber. Exactamente, una vez hubo millones de bisontes deambulando por las llanuras. Es increíble pensar en lo vitales que eran para el ecosistema. Bien, desempeñaron un papel importante en el mantenimiento de los pastizales. Y su declive también tuvo un efecto dominó en otras especies. Sí, los esfuerzos de conservación son cruciales para proteger lo que queda. Estoy de acuerdo. Es importante crear conciencia sobre estos temas. ¿Alguna vez has visitado un parque nacional para ver bisontes? Tengo. Fue increíble verlos en su hábitat natural. Me encantaría experimentar eso. Es un recordatorio de la importancia de la conservación de la vida silvestre. Lección 41. La reforma.
Hola Anna, ¿sabías que después del año 1500, muchas personas en Europa se separaron de la Iglesia Católica? Hola Juan, sí. Fue un momento significativo en la historia conocido como la Reforma. Exactamente, la gente buscaba conexiones más personales con su fe. Bien. Figuras como Martín Lutero jugaron un papel crucial en este movimiento. Sí, sus 95 tesis provocaron mucho debate y cambios. Es fascinante cómo estos acontecimientos dieron forma al cristianismo moderno. Definitivamente, de esos cambios surgió el surgimiento de diferentes denominaciones. Y también condujo a una mayor libertad religiosa con el tiempo. Sí, es interesante pensar en cómo estos acontecimientos históricos todavía nos influyen hoy. Lección 42. Conexiones de proveedores. Buenos días, Anna. Eso es fantástico. ¿Encontró algún proveedor potencial para nuestra empresa? Hola Juan, sí. Descubrí algunos que parecen prometedores. Excelente. ¿Qué tipo de productos ofrecen? Se especializan en materiales ecológicos, lo que se adapta perfectamente a nuestros objetivos. Eso es maravilloso. La sostenibilidad es muy importante hoy en día. Absolutamente. Creo que también atraerá a más clientes. ¿Ya los contactaste para cotizaciones? Sí, envié consultas ayer y estoy esperando sus respuestas. Perfecto. Estoy emocionado de ver con qué regresan. Yo también. Si cumplen con nuestros estándares, podríamos asociarnos con ellos. No puedo esperar para seguir adelante con esto. Lección 43. Recomendaciones de restaurantes. Hola Ana, ¿puedes recomendarnos algún buen restaurante cercano? Hola Juan, claro. ¿Estás buscando un tipo de cocina específico? Estoy de humor para el italiano. Hay un fantástico lugar italiano al final de la calle llamado Bella Italia. Eso suena genial. ¿Qué recomiendas allí? Su pasta primavera es increíble y debes probar el tiramisú. Me encanta un buen postre. ¿Es un lugar íntimo? Sí, tiene un ambiente acogedor, perfecto para una agradable cena. Impresionante. Definitivamente lo comprobaré este fin de semana. Lección 44. Tertulias musicales. Buenos días, Anna. Estaba pensando en cómo los músicos suelen tocar instrumentos en reuniones pequeñas. Hola Juan, sí. Añade un toque encantador a cualquier evento. Bien, tener un músico en el vecindario puede crear una atmósfera muy cálida. Absolutamente. Hay algo especial en la música en vivo. Además, los grupos que viajan pueden traer diversos sonidos y estilos. Sí. A menudo comparten experiencias culturales únicas a través de su música. ¿Tienes un tipo favorito de música en vivo? Disfruto de las actuaciones acústicas, se sienten muy personales. Estoy de acuerdo, es agradable escuchar el talento en bruto de los músicos. Lección 45. El arte de la persuasión. Hola Anna, he estado pensando en cómo alguien no puede imponer su voluntad por completo a los demás. Hola John, ese es un gran punto. Si alguien se vuelve demasiado exigente, puede encontrar resistencia. Exactamente, se trata de equilibrar la autoridad y la comprensión. Sí. Es más probable que las personas respondan positivamente si se sienten respetadas.
¿Alguna vez has experimentado una situación en la que alguien fue demasiado agresivo? Definitivamente. A menudo conduce a malentendidos y conflictos. Bien, la comunicación eficaz requiere paciencia y empatía. Estoy de acuerdo. Es importante escuchar tanto como hablamos. Verdadero, encontrar puntos en común puede ayudar mucho a persuadir a los demás. Sí, y a veces el humor también puede aliviar la tensión. Absolutamente, un enfoque alegre puede marcar una gran diferencia. Lección 46. Mantener la compostura. Buenos días, Ana. Me estoy preparando para una reunión. Intentaré mantener la compostura y exponer mi caso con claridad. Hola John, esa es una estrategia inteligente. Mantener la calma realmente puede ayudarlo a comunicarse de manera efectiva. Sí, es fácil ponerse nervioso, especialmente cuando las emociones son intensas. Definitivamente. Respirar profundamente puede resultar beneficioso antes de hablar. Buena idea, ayuda a despejar la mente y centrarse en el mensaje. Exactamente. ¿También planeas utilizar ayudas visuales durante tu presentación? Sí, creo que las imágenes pueden reforzar mis puntos y mantener a todos interesados. Ese es un gran enfoque. La gente suele recordar mejor las imágenes que las palabras solas. Con seguridad, quiero causar una impresión duradera. Lección 47. Refrigerios de reunión. Hola Ana, ¿crees que deberíamos tomar algún refrigerio durante la reunión? Hola Juan, creo que es una buena idea. Los refrigerios pueden mantener altos los niveles de energía. Exactamente, también ayuda a crear un ambiente más relajado. Sí. ¿Qué piensas organizar? Estaba pensando en café, pasteles y tal vez fruta. Eso suena perfecto. Una variedad se adaptará a diferentes preferencias. Bien, además, demuestra que nos preocupamos por la comodidad de los participantes. Absolutamente. También puede fomentar debates más abiertos. Sí, espero que ayude a todos a sentirse más a gusto. Lección 48. Comunicación efectiva. Buenos días, Ana. ¿Tienes algún consejo para una comunicación eficaz? Hola Juan, sí. Usar el lenguaje corporal es crucial. Estoy de acuerdo, puede transmitir confianza y compromiso. Exactamente. Mantener contacto visual demuestra que estás interesado. Sí, asentir también puede animar al hablante a continuar. Bien. Y evitar cruzar los brazos puede hacerte parecer más accesible. Esos son grandes puntos. ¿Qué pasa con el tono vocal? Es importante también. Un tono cálido puede hacer que su mensaje sea más atractivo. Sí, y variar el tono puede mantener la atención del oyente. Absolutamente. La comunicación no se trata solo de palabras, es un paquete completo. Me encanta esa perspectiva, realmente enfatiza el arte de conectarse con los demás. Lección 49. Fuentes confiables. Hola Ana, ¿son confiables esos proveedores? Hola John, sí, generalmente son confiables, pero ocasionalmente pueden tener algunos retrasos. Es bueno saberlo. ¿Has trabajado con ellos antes? Tengo. Sus productos son de alta calidad, pero la comunicación podría mejorar. Veo, la comunicación clara es clave en cualquier relación comercial. Exactamente. Ayuda a establecer expectativas desde el principio.
¿Qué crees que deberíamos hacer si tenemos problemas con ellos? Creo que lo mejor es abordar los problemas directamente, pero también deberíamos tener opciones de respaldo. Gran idea, siempre es inteligente tener alternativas. Sí. De esa manera, podemos minimizar las interrupciones en nuestro flujo de trabajo. Ahora me siento más seguro de esto. Lección 50. Dejar un mensaje. Buenos días, Anna. ¿Puedo dejarte un mensaje? Claro, Juan. Por supuesto, espera un segundo para que pueda coger el lápiz y el papel. Gracias. Quiero asegurarme de incluir todos los detalles. Ningún problema. ¿Qué quieres decir? Necesito recordarles la reunión de mañana a las 10 alto. Entiendo. ¿Algo más? Sí, por favor pregunte si pueden enviar la agenda con antelación. Buena idea. De esa manera podremos prepararnos mejor. Exactamente, quiero asegurarme de que cubrimos todo lo importante. Lección 51. Sueños democráticos. Hola Anna, últimamente he estado pensando en el proceso democrático. Hola John, eso es interesante. ¿Qué tienes en mente? Creo que los demócratas todavía tenemos un sueño para el futuro de nuestra nación. Sí. Es importante mantener la esperanza y participar en la política. Exactamente, la participación es clave para marcar la diferencia. ¿En qué cambios crees que debemos centrarnos? Se deben priorizar cuestiones como la educación y la atención sanitaria. Estoy de acuerdo. Esas áreas impactan directamente la vida de todos. Sí, cuando los ciudadanos están informados y son activos, pueden producirse cambios reales. Lección 52. Hacer bibimbap. Buenos días, Anna. ¿Sabes hacer bibimbap? Hola John, no lo hago. ¿Puedes enseñarme? Seguro, es un delicioso plato coreano con arroz y varios aderezos. Suena delicioso. ¿Qué ingredientes necesitamos? Necesitarás arroz, verduras como espinacas y zanahorias y un huevo frito. ¿Qué pasa con la salsa? Gochujang es una pasta de pimiento rojo picante que aporta un gran sabor. MMM. ¿Cómo lo juntamos todo? Se cocina el arroz, se saltean las verduras y luego se mezcla todo con la salsa. Eso suena bastante simple. No puedo esperar para probarlo. Te encantará, es colorido y saludable también. Lección 53. Estilo de vida saludable. Hola Anna, recientemente cambié mi estilo de vida. Hola Juan, eso es genial. ¿Qué cambios has hecho? Bueno, primero comencé a llevar una dieta equilibrada con muchas frutas y verduras. Eso suena delicioso. ¿Qué frutas disfrutas más? Me encantan las bayas, especialmente las fresas y los arándanos. Son tan refrescantes. Estoy de acuerdo. No solo son sabrosos, sino que también están llenos de vitaminas. Exactamente, también he estado bebiendo más agua. Eso es importante. Mantenerse hidratado ayuda con los niveles de energía, ¿verdad? Sí, y también comencé a hacer ejercicio con regularidad. Eso es fantástico. ¿Qué tipo de ejercicios haces? Combino cardio con entrenamiento de fuerza. Mantiene las cosas interesantes. Lección 54. La importancia de los árboles.
Buenos días, Anna. ¿Has pensado en la importancia de los árboles? Hola John, definitivamente. Nos proporcionan madera y madera, pero debemos tener cuidado. Bien, a veces la gente tala demasiados árboles para obtener madera. Exactamente. Puede provocar deforestación, lo que daña el medio ambiente. Sí, los árboles son cruciales para el aire limpio y los hábitats de vida silvestre. Y también ayudan a regular el clima. Absolutamente, deberíamos promover prácticas sostenibles para la tala. Sí. Plantar árboles nuevos puede ayudar a equilibrar lo que se tala. Me encanta esa idea, se trata de proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. Lección 55. Emoción por las compras. Hola Ana, ¿te enteraste de la venta que se realizará aquí? Hola Juan, sí. Estoy tan emocionada. Busquemos grandes ofertas. Absolutamente, las rebajas son el momento perfecto para conseguir lo que necesitamos. ¿Tienes algo específico en mente? Estoy buscando una chaqueta nueva, el mío se está poniendo viejo. Necesito un par de zapatos nuevos. Mis favoritos están gastados. Entonces echemos un vistazo a la sección de zapatos primero. Buena idea. Espero que tengan algunas opciones elegantes. Estoy seguro de que lo harán, siempre es divertido explorar nuevos estilos. Sí. Además, comprar juntos lo hace aún mejor. Definitivamente, busquemos algunos tesoros hoy. Lección 56. Advertencias meteorológicas. Hola Ana, parece que mañana lloverá un poco. Hola Juan, ¿en serio? Espero que no sea demasiado pesado. Aquí igual, una lluvia ligera está bien, pero una lluvia intensa puede ser una molestia. Lo sé. Puede arruinar los planes al aire libre. ¿Tienes alguna actividad planificada? Estaba pensando en hacer una caminata, quizás necesite reprogramar. Esa es una buena idea. Caminar bajo la lluvia puede resultar resbaladizo. Exactamente, prefiero esperar a que llegue un día soleado. Estemos atentos a la previsión meteorológica. Acordado, con suerte, se aclarará pronto. Lección 57. Fuerza en el conflicto. Hola Ana, es interesante cómo la fuerza y la compasión pueden coexistir, incluso en medio de un conflicto. Hola Juan, eso es verdad. A menudo se necesita mucha fuerza para mostrar compasión en tiempos difíciles. Exactamente, irónicamente, mostrar empatía puede ser más poderoso que la ira. Sí. Ayuda a resolver los problemas de forma más pacífica. ¿Has visto ejemplos de esto? Tengo, en muchos acontecimientos históricos, los líderes que eligieron la compasión a menudo lograron cambios duraderos. Eso es inspirador. Muestra que la comprensión puede conducir a la curación. Absolutamente, ¿crees que podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Definitivamente. Pequeños actos de bondad pueden marcar una gran diferencia. Estoy de acuerdo, incluso en caso de desacuerdo, mostrar comprensión puede cambiar la conversación. Sí. Alienta a otros a responder positivamente también. La compasión realmente es una fortaleza que vale la pena cultivar. Lección 58. Opciones de compra inteligentes. Buenos días, Anna. Eso es importante. ¿Qué marcas recomendarías teniendo en cuenta estas características? Hola John, yo diría que marcas como Patagonia y North Face son excelentes para equipos para actividades al aire libre. Esas son excelentes opciones. Se centran en la durabilidad y la sostenibilidad.
Exactamente. También me encanta que ofrecen una variedad de estilos para diferentes actividades. ¿Prefieres alguna característica específica a la hora de elegir equipo? Busco materiales impermeables y buen aislamiento, sobre todo para el invierno. Elegante, la transpirabilidad también es crucial para la comodidad. Absolutamente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre calidad y comodidad. Y no te olvides del estilo, es agradable sentirse bien siendo práctico. Totalmente. Moda y funcionalidad pueden ir de la mano. Con seguridad, exploremos algunas opciones juntos este fin de semana. Lección 59. Rutina de ejercicios. Hola Ana, lo ideal es que 3 o 4 veces por semana sea un buen equilibrio para el estado físico general. Hola Juan, estoy de acuerdo. Esa frecuencia ayuda a mantener una rutina saludable. Exactamente, mantiene tu cuerpo activo, sin exagerar. ¿Qué tipo de ejercicios incluyes en tu rutina? Me gusta una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. ¿Y tú? Prefiero el yoga y un poco de jogging ligero. También me ayuda a relajarme. Esa es una gran combinación. El yoga es excelente para la flexibilidad y la atención plena. Sí. Además, es una buena manera de relajarse después de un día ajetreado. ¿Estableces objetivos específicos para tu fitness? Intento intentar hacer al menos 30 minutos de ejercicio cada día. Ese es un objetivo sólido. La constancia realmente vale la pena a largo plazo. Lección 60. Dormir y hacer ejercicio. Hola Ana, dormir lo suficiente es fundamental para la salud en general. Hola John, absolutamente. Dormir ayuda a que nuestros cuerpos se recuperen y funcionen mejor. Exactamente, el ejercicio también es muy importante, puede mejorar la calidad del sueño. ¿Bien? Es como un ciclo. Dormir bien conduce a mejores entrenamientos y viceversa. ¿Qué tipo de ejercicio crees que te ayuda a dormir mejor? Creo que los estiramientos ligeros o el yoga antes de acostarme realmente me ayudan a relajarme. Es una gran idea, prefiero un paseo rápido por la noche. Caminar es lindo. Aclara la mente y puede cansarte lo suficiente. Sí, se trata de encontrar lo que funcione mejor para usted. Lección 61. Un lugar para todos. Hola Ana, creo que todos merecen un lugar en la mesa. Hola John, absolutamente. Es importante brindar refugio a las personas sin hogar. Sí, y también deberíamos cuidar de los ancianos y los enfermos de nuestra comunidad. Definitivamente. Todo el mundo necesita apoyo, especialmente en tiempos difíciles. Se trata de crear esperanza para los indigentes, ¿verdad? Exactamente. Cuando las personas se sienten incluidas, sus vidas pueden cambiar. ¿Cuáles crees que son algunas formas en que podemos ayudar? Ser voluntario en refugios locales es un gran comienzo. Es una idea maravillosa, incluso los pequeños actos de bondad pueden marcar la diferencia. Sí. Donar ropa o alimentos realmente puede ayudar a quienes lo necesitan. Y crear conciencia sobre estos temas también es crucial. Lección 62. El desafío de la democracia. Buenos días Ana, la democracia suena genial en teoría, pero a veces parece inviable. Hola Juan, estoy de acuerdo. Puede ser como intentar equilibrar demasiadas opiniones a la vez. Exactamente, lo ideal es que todos tengan voz, pero puede resultar caótico.
Sí. Es un desafío encontrar puntos en común entre puntos de vista diversos. A veces, esto conduce a un estancamiento en el que no se pueden tomar decisiones. Bien. Puede resultar frustrante para las personas que quieren progresar. ¿Crees que hay una solución para que funcione mejor? Tal vez podría ayudar centrarse en el diálogo y el compromiso. Ese es un buen punto. Fomentar conversaciones abiertas es esencial. Sí. Fomenta la comprensión y la colaboración entre diferentes grupos. En última instancia, se trata de trabajar juntos por un bien mayor. Lección 63. Transporte público. Hola Ana, sí, también hay tranvías y trolebuses en nuestra ciudad. Hola Juan, lo sé. Pero esas rutas son más limitadas en comparación con los autobuses regulares. Exactamente, puede resultar incómodo para las personas que dependen del transporte público. Sí. Ampliar esas rutas podría beneficiar a muchos viajeros. Lo haría, más opciones significan menos congestión en las carreteras. Y anima a la gente a utilizar el transporte público en lugar del coche. Bien, eso también es mejor para el medio ambiente. ¿Crees que la ciudad está planeando alguna mejora? Eso espero, facilitaría los desplazamientos para todos. Estemos atentos a las noticias locales para obtener actualizaciones. Definitivamente, es importante mantenerse informado sobre los cambios de transporte. Lección 64. Promoviendo el reciclaje. Buenos días, Anna. Promover el reciclaje es muy importante para nuestro planeta. Hola John, absolutamente. Ayuda a reducir los residuos y conservar los recursos. ¿Has pensado en tus hábitos de reciclaje últimamente? Sí. Estoy tratando de ser más consciente de la separación de mis desechos. Genial, cada pequeño esfuerzo cuenta para un medio ambiente más saludable. También animo a mis amigos a unirse a iniciativas de reciclaje. Es una idea fantástica, difundir conciencia puede inspirar a otros. Sí. Se trata de convertirlo en un esfuerzo comunitario. ¿Tiene algún consejo para un reciclaje eficaz? Recomiendo consultar las pautas locales para saber qué se puede reciclar. Buen punto, comprender las reglas puede marcar una gran diferencia.